Buenas, somos la Red 3. Vamos a estar hablando de los paradigmas en la investigación educativa. Thomas Kuhn define los paradigmas como un cuerpo de teoría, constructo de conocimiento que los investigadores desarrollan para acercarse al entendimiento de los objetos. El paradigma de la investigación educativa, estos paradigmas tienen dos características, que son la paradigma positivista y paradigma interpretativo. Puede pasarla ya. También Thomas Kuhn tiene, según su enfoque, tiene 4 categorías de análisis, lo cual está el paradigma, ciencia normal, anomalía científica y revolución científica. En el paradigma, él se refiere a que los paradigmas establecen un límite, lo cual también su característica es especializarse en lo legal. Él se basa ahí en definir lo que es la legalidad de esa teoría. En la ciencia normal, ya ahí viene entrando lo que en esta categoría es lo que indica una de las fases por la que un paradigma se establece como un principal forma de trabajo de una comunidad científica. En la anomalía científica, ya ahí es cuando él se basa, cuando pasa una anomalía en lo que es la investigación. Y en la revolución científica, Kuhn lo reconoce como todos los paradigmas van a contener van a tener un análisis sobre una historia de la ciencia, es decir, un hito de la sociología o epistemología que se vaya a investigar. Seguimos. Hasta aquí la participación de la compañera. Sigue la compañera que le sigue a Dilcia. Bueno, entonces continuamos con el método de investigación. Se puede definir como un conjunto de principios y procedimientos y técnicas que buscan operar en algunas cuestiones básicas, como son formular y plantear problemas de investigación y proponer posibles respuestas. Esto se llama la hipótesis. También identificar, seleccionar y sistematizar la información y evidencia, ejecutar el trabajo de campo para recolectar los datos. También procura analizar que los datos recogidos en el trabajo de campo y presentar los resultados de todo este proceso. Estos resultados se presentan como conclusiones y recomendaciones para la mejora. En el método de investigación cualitativo hay que tomar en cuenta algunas características, como son el tipo de objeto que se observa. El objeto debe responder a alguna situación, a alguna problemática, y en este caso no se debe trabajar con muestra muy amplia. Se debe tomar una muestra pequeña, pero que sea bien representativa. También el tipo de datos, o sea, el tipo de datos que se va a recoger. Y en este método cualitativo, estos tipos de datos es para hacer descripciones, para hacer valoraciones y para hacer relatos de alguna realidad. Eso lo hacen las personas investigadas. También que los instrumentos sean poco o nada estructurados, es decir, que sean
que tengan cierta apertura y que se puedan hacer algunas modificaciones. Entre las características también está que sea un diseño abierto, flexible y emergente, es decir, que en el camino se puedan realizar algunos cambios. Bueno, y en último lugar, una de las características es que, y es una cuestionante de cómo se podría hacer la validez y la confiabilidad en el proceso. Y ya como todos sabemos, la validez y la confiabilidad en la investigación se hace a través de la triangulación. Y se hace la triangulación a través de las técnicas, o sea que se comparan las técnicas, también se hace una triangulación a través de la fuente de información, que se puede hacer una triangulación, por ejemplo, con fuentes empíricas y fuentes literarias, es decir, comparando lo que opina la persona con algunas ideas que alguien haya plasmado o haya escrito sobre problemas similares. Hasta aquí la persona continúa. La persona que continúa. América. Con el teléfono apagado. El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significado. También podemos decir que los aspectos más relevantes de la teoría fundamentada surge a partir de un estudio realizado por Glauser Strauss en el área de la salud, especialmente en enfermería, en la década de los 60. También tiene como objetivo investigar sobre la conciencia de muerte en cuanto a la interacción entre el personal de enfermería y la persona moribunda, su vínculo y características de la relación a los fines de explicar. También podemos decir que el concepto de valoración social, ya que comparaban que mientras mayor es el costo social, mayor es la vinculación generada entre ambos actores. Por ejemplo, mientras menor edad del paciente, mayor valor social tenía para el personal de enfermería, entre otras consideraciones destacadas en la investigación. Hasta aquí es mi participación porque los minutos son contados. Buenas noches. Yo le voy a seguir hablando con lo que es la fase del método fundamental. Este método se desarrolla en la siguiente fase: construcción de teoría, diseño de investigación, recolección de datos, orden de datos y analizar datos. Diferencia entre visiones. Según Barnell, dice que establece una metodología a seguir. Hace énfasis en la creatividad del investigador. Hace uso de diferentes fuentes de información, incluso cuantitativa. Mientras que Colvin dice que establece una metodología y una fase de investigación. También que mayor adecuación a estándares académicos. Confía en la inspiración que ofrece la data. Es decir, que entre esa diferencia
Uno dice que establece que el método a seguir, y que el otro dice que establece una fase de investigación. Bien, seguimos con las fases de la investigación. Estas son 3. Está la descripción. Esta se encarga de los sucesos o situaciones de estudio y a la selección de los informantes. Está el ordenamiento conceptual. Este da explicación analítica a los procesos, como son uso de codificación axial y muestreo de incidencia. En la codificación axial, perdón, es la que se da en las relaciones de la categoría con la subcategoría. Y en el muestreo de incidencia y acontecimiento, este permite conocer más a profundidad la teoría, las variaciones de la teoría. También está la esquema de teoría, busca dar explicación y predicción de comportamiento y significado a partir de categorías con sus propiedades, dimensiones y relaciones. Bien, pasamos a la etapa de la teoría fundamental. Está la teoría sumativa y formativa. ¿Por qué es sumativa esta teoría? Porque explica el fenómeno en el lugar y momento en que ocurre. Y es inductiva porque se generan nuevas teorías a partir de los datos recogidos. También tenemos la obtención de notas o memos. Me están escuchando, ¿verdad? Porque no estoy mirando. La obtención de notas o memos. ¿Qué es un memo? Le voy a definir primeramente. Un memo es donde se plasman las conclusiones analíticas, ya sea de tipo analítico o conceptual. Esta se realiza a través de la observación del investigador y la interpretación de la realidad observada y la entrevista a los informantes. También tenemos como etapa de la teoría fundamentada la codificación de la información. Es la que se realiza a través de la categorización, la codificación y conceptualización de los datos. Bien, pasamos entonces a lo que son los métodos para desarrollar teoría fundamentada. Existen 2 métodos, el cual es el método de comparación y el método de muestreo teórico. Vamos a hablar ahora sobre el método de comparación constante. Dice que es la comparación sistemática de un incidente con otro. Aquí el investigador codifica y analiza los datos en forma simultánea para desarrollar conceptos. Su aplicación supone una constatación de las categorías, propiedades e hipótesis que surgen a lo largo del estudio en sucesivos marcos o contextos. Bien, muchas gracias. Bien, continuamos con lo que es la diferencia entre teoría fundamentada y otros métodos cualitativos. La principal diferencia consiste en que este método enfatiza más en la generación de teoría. A través de la teoría, el investigador descubre, manipula la categoría abstracta, utiliza la teoría fundamentada para confirmar las explicaciones del cómo y el porqué de los fenómenos. Continuamos. La teoría fundamentada se aplica en carácter cualitativos que tiene que ver con etnografía, estudios de casos, historia de vida, fenomenología,
y en las áreas del saber como educación, medicina, antropología, psicología, criminología, gerencia, etc. También existen programas para el análisis de datos. Para facilitar la investigación, existen programas para analizar datos, como son el ATRATIS, que es un programa diseñado para el análisis de datos cualitativos, que facilita la codificación y el análisis. Permite almacenar, organizar y obtener información resumida de los datos más significativos que surgen del análisis. También tenemos lo que es el en vivo, que es otro sistema que realiza todo tipo de texto con la particularidad que permite analizar información del entorno virtual, las redes sociales y otros. También tenemos el QDI Miner y el EQUAR. Estos hacen análisis de la data que reducen el tiempo de dedicación de la investigación. Por otro lado, tenemos críticas a la teoría fundamentada. Puede mencionar la influencia positiva de Gleiser. Este acepta que puede haber convivencia de elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Otra crítica, al igual que el paradigma cuantitativo, está sustentado en hechos. Otra crítica es que solo se considera una metodología para el análisis. También se puede decir que existen riesgos en la actualización del investigador si este no está bien preparado y se deja llevar por corazonada, inductismo, estereotipos o la falta de comprensión o inducción de variables al enfoque de una u otra manera que afecta el desarrollo y normas de la investigación. Continuamos. Muy buenas. En esta oportunidad les voy a explicar un poquito sobre lo que es el tema de los análisis de datos de la investigación cualitativa. Existen diversas maneras de cómo poder realizar el análisis de datos de una investigación cualitativa. En este proceso nos vamos a enfocar en la teoría fundamentada, la cual es una herramienta muy importante en el proceso de la categorización, porque a través de ella se va a poder recolectar, organizar, analizar lo que son esos datos empíricos que se encuentran en un campo de una investigación. Decimos que son datos empíricos porque resultan de la experiencia y también de la observación de un hecho. Es importante destacar que para poder realizar lo que es la teoría fundamentada, esta se basa en una estructura donde toma en cuenta lo que es la selección de las preguntas, lo cual tiene que tener relación con los conceptos que se van a analizar. Otro punto es el muestreo aleatorio, que hace referencia a las personas que se van a tomar en cuenta en una entrevista o las informaciones que se van a tomar a través de esa investigación, esos datos relevantes. También tenemos lo que es el concepto como saturación teórica, lo cual hace referencia a un esto, a ver hasta dónde debe de llegar la cantidad de individuos para tomarse en cuenta en una muestra. Y se hace con la situación de que ya estos elementos ya no aportan hallazgos relevantes a pesar de la cantidad de individuos que se han tomado en cuenta en esa posición. Es bueno destacar que todo este proceso tiene lo que es un proceso de categorización, lo cual se toma en cuenta a través de la implementación
de elementos tales como la interpretación de datos abiertos. Estos datos abiertos nos hacen referencia a lo que son el análisis de fuentes, el análisis de texto, donde es capaz de concretizar, es capaz de sistematizar, de interpretar todos esos elementos que tiene cada información en una investigación. Continuamos. En el proceso de codificación teórica, vemos que en este caso se toman en cuenta todos aquellos datos que van a ser relevantes en una investigación, tomando en cuenta todas las dimensiones, todos sus aportes, todos los pasos que vayan a enriquecer las informaciones que se obtienen. Dentro de este proceso de codificación, es importante destacar que cada uno de esos elementos se puede analizar de una manera que los resultados puedan dar respuesta al tema bajo estudio. Continuamos con mi compañera. Buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Yelina Durán y le voy a hablar de la segunda fase del análisis de los datos de investigación cualitativa. Es un proceso de relacionar las informaciones, es decir, la compañera habló de la primera fase. En esta segunda fase se van a relacionar las informaciones que ya se obtuvieron en la primera fase. Aquí tenemos dos conceptos que son la codificación axial. En esa fase se reorganizan las informaciones, se crean nuevas relaciones entre conceptos de esa categoría, o sea, de la primera fase. Se hace una selección de la más importante para abundar más profundamente en ella. Eso es como cuando hacemos un proyecto participativo de aula, que primeramente hacemos el diagnóstico y luego ahí recogemos lo que son las necesidades para luego priorizar. Ahí se priorizan las informaciones más importantes. También tenemos lo que es la codificación selectiva. Esta consiste en seleccionar una categoría central en torno a la cual se van a organizar o integrar las demás categorías. Hasta aquí mi participación. Gracias.